¿Qué tal? Bueno, muy buenas noches. Esto es Echando a Emprender se Aprende y en este programa vamos a tener un programa bastante interesante en temas relacionados a ti, emprendedor, que vas a empezar a contratar a tus primeros empleados. Un programa, digamos, el enfoque del recurso humano para el emprendedor. No te despegues, en 5 segundos empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Empezamos una emisión más de Echando a Emprender se Aprende. Les doy la más cordial bienvenida a su espacio. Tú que eres emprendedor y empresario, sabes que hemos creado este concepto justo pues para que tú estés aquí, de este lado del escritorio, para que nos compartas todo el contenido y toda la aportación de valor de tu producto, tu servicio que tengas para poderlo ofrecer a ese mercado que está ya ávido de conocerte. Y bueno, te quiero recordar, mi nombre es Mike Sánchez, soy director de Acierto Desarrollo de Negocios, la empresa que está detrás de todo este proyecto, y saludo también con mucho gusto a la producción de emprendedoralaire.com, a mi productora Andrea Rodríguez. Y bueno, este programa pues ya es la serie, ya estamos cumpliendo casi 20 programas al aire, y te recuerdo las redes sociales del programa son Acierto Desarrollo de Negocios, tanto en Facebook como en YouTube, así como Acierto-SC en Twitter y en Instagram. Nuestro horario de 8 a 9 de la noche, todos los miércoles. Este es tu espacio y entonces, bueno, pues te esperamos que pronto estés aquí en este escritorio. Bien, como te comentaba, este programa va a estar relacionado al tema de los recursos humanos en el emprendimiento. Propiamente no le puedes llamar recursos humanos como un área como tal al tema del ya cuando estamos emprendiendo. Posiblemente ya cuando tengas ya tienes una empresa, ya puedes tener tu área de recursos humanos o de talento humano, y para eso vamos a tener aquí una especialista, una muy buena amiga y colaboradora de Acierto Desarrollo en estos temas, que parte de su experiencia cuando estuvo trabajando en empresas familiares, pues justo era este contrapeso entre la posición del dueño y del empleado. Entonces, toda esa experiencia hoy día la comparte con los emprendedores en los talleres de incubación, y creo que te va a añadir mucho valor esta información. Bien, recuerda que este programa se compone de varias secciones y pues justo vamos a la primera sección, que en este caso es la agenda semanal. Vamos y regresamos enseguida. La agenda de la semana. Las noticias más relevantes del entorno emprendedor. Claves para ser un trabajador más productivo. Contar con un buen ambiente laboral debe ser una de las mayores preocupaciones de cualquier empresa o emprendimiento. Varios especialistas afirman que si los empleados están felices, se sentirán cómodos y comprometidos con los objetivos de la organización. Mario Mello, director general para PayPal en América Latina, apunta a la necesidad de conseguir una armonía entre el trabajo y la vida personal, y a cómo esto varía según lo que cada persona entiende como felicidad. Mello sugiere que para lograr este balance se deben comprender que la calidad de vida no está correlacionada con la cantidad de tiempo que se le dedica a la compañía donde cada persona se desempeña. Según el director de PayPal, algunas de las tácticas que hacen la diferencia a la hora de buscar generar un mejor ambiente de trabajo son las siguientes. Mantener cercanía con los empleados. Es necesario escuchar a tus empleados e implementar buenas culturas laborales. Proveer una oficina con entretenimiento. Esto ayuda debido a que permite tener distracciones que alejen a los empleados de las computadoras por un rato. Invertir en un ambiente de trabajo agradable con espacios para conversar puede ser un buen ejemplo. Y recompensar a quien lo merezca. Los trabajos basados en méritos funcionan mejor que otros. Es importante crear un sistema de recompensas bien definido y entendido en su totalidad. Esto estimula la competencia saludable con premios individuales o colectivos. Con información de Tech Review. ¿Qué esperar en el tema de compensaciones de cara a 2018? Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, a pesar de que la tasa de desocupación en la población económicamente activa en México ha estado registrando un descenso paulatino hasta llegar al 3.2% este año, México aún tiene un problema con los sueldos. Durante el primer trimestre de 2017, solo 2.7 millones de mexicanos lograron tener acceso a ingresos superiores a 5 salarios mínimos, o 12,000 pesos, mientras que casi 14.3 millones recibieron apoyo
apenas entre 2.400 y 4.800 pesos al mes. Forbes México buscó a especialistas para saber dónde están los empleos que mejor pagan en México. Según Ana Sarnoca, Section Manager en Hayes, los 7 sectores mejor posicionados y con mejores salarios son los de manufactura, automotriz, aeroespacial, plásticos, alimentos, energía y farmacéutica. La especialista señala que hay 3 tipos de empleos que se adaptan a los 7 sectores mencionados. El primero es el de las gerencias relacionadas a áreas de calidad. Esto se debe a que las empresas están dándole impulso a este tema porque tiene un gran impacto estratégico. Después se ubican las gerencias de planta y de operaciones. Este tipo de gerencias son necesarias porque se puede dar el caso de que lleguen empresas nuevas al país o porque las estructuras pueden crecer. Según Sarnoca, el talento nacional debe aprovechar estas situaciones. Finalmente, la especialista afirma que para los sectores enlistados se presentará una importante demanda de talento de alta especialidad, que se enfoque a áreas como procesos o desarrollo tecnológico. Por su parte, Ernesto Mauleón, director de Administración y Finanzas en Manpower Group, afirma que los posibles incrementos de sueldos de cara a 2018 no serán tantos y que si se llegan a generar, estarán solo 1 o 2 puntos porcentuales por arriba de la inflación. Con información de Forbes México. Escuchas Echando a Emprender se aprende, solo por Emprendedor al Aire. Continuamos. Bien, regresamos a Echando a Emprender se aprende y te quiero recordar rápidamente los teléfonos en el despacho. Es el 55 65 53 8808 por WhatsApp, que es una vía mucho más rápida y más eficiente. Ahí vas a estar en contacto con los asesores acierto. Es el 55 11 42 0810 55 11 42 0810 y también por correo electrónico en el es el correo info@aciertodesarrollo.com.mx. Bien, asimismo te quiero invitar a que todos los viernes cada 15 días vamos a estar haciendo networkings bastante, nosotros le llamamos Networking Loft. ¿Por qué Loft? Porque justo es un espacio muy pequeño en donde invitamos alrededor de 10 a 12 emprendedores, de los cuales pues empezamos a integrar unas 3 horas de discusión, presentando sus proyectos, hablando y opinando entre todos de las estrategias, de lo bueno, lo malo que nos ha ido y empezar a plantear algunas ideas que nos puede servir en conjunto. En estas 3 horas del networking les damos un panorama de lo que es el emprendimiento y cómo entendemos todo el esquema de llevar un proyecto desde la idea, desde la concepción de la idea hasta el aterrizaje hacia ese primer momento de producto o servicio mínimo viable, y los mecanismos que tenemos para vincular tu proyecto tanto con inversionistas como con apoyos de gobierno como con financiamientos. Es lo que vemos en estas 3 horas y créanme que es una experiencia bastante agradable el compartir pues toda la información y diferentes puntos de vista con emprendedores. Asimismo te pido estar pendiente de nuestras redes sociales. Constantemente estamos lanzando talleres de asesoría, ¿no? Como hemos tenido en el pasado, talleres relacionados a cómo llevar una muy buena relación con el SAT, con el tema de los impuestos, porque es importante tener conceptos bien afianzados, aunque estés empezando en tu emprendimiento y estés en estas partes iniciales que no tienes mucho recurso para contratar gente, bueno, pero cuando menos que tengas claro qué es lo que requieres para tener un buen posicionamiento, un buen registro de marca, cómo constituirte bien, en qué régimen te tienes que constituir, cómo pagar bien impuestos, en qué es lo que tienes que estar al pendiente entre que sí y que no, en fin. Son todas estas herramientas que constantemente en nuestra página de Facebook, en Acierto Desarrollo, así nos encuentras, vas a encontrar y a unos precios súper accesibles. Entonces, bueno, pues ahí están las invitaciones y esperamos próximamente verte por la oficina o bien de manera virtual para todos nuestros amigos del interior de la República. Recuerda que tenemos una plataforma virtual de capacitación en la cual podemos conocernos, vernos y escucharnos y estar interactuando también en charlas similares de este tipo. Entonces, bueno, sigamos con el programa hacia adelante y vamos con el tema tendencia. Glosario Emprendedor. Materializa tus ideas.
¿Qué son los recursos humanos? Seguro has escuchado la frase recursos humanos en repetidas ocasiones, pero ¿qué son realmente? Los recursos humanos también se conocen como potencial humano y hacen referencia al conjunto de trabajadores, empleados o personal que hacen una empresa. Normalmente, una empresa incurre en lo que se conoce como administración de los recursos humanos, una práctica que consiste en manejar, administrar, gestionar o dirigir al personal de un negocio. Por su parte, el área de recursos humanos es aquella que se encarga de administrar dichos activos humanos. Como emprendedores de negocios, es natural y casi orgánico que deleguemos las tareas relacionadas al potencial humano a personas especializadas en dichas áreas. Sin embargo, existen funciones que deben realizarse al ser un emprendedor o emprendedora, como son las relacionadas al liderazgo, la motivación y el control. La incorporación de personal consiste en establecer el perfil de la persona que requerimos para el puesto que ofrecemos, evaluar a los candidatos, entrevistar, seleccionar y contratar, así como capacitar, es parte total de la iniciación de una empresa. Además, está el tema de la administración del personal, que incluye aspectos como los contratos, las nóminas, el seguro social, entre otros. La parte del despido de empleados también se contempla en esta área. Otro aspecto fundamental de los recursos humanos y la empresa es el que concierne a la motivación, el liderazgo, el trabajo en equipo y la cultura organizacional. Por su parte, dentro de los recursos humanos se integra la formación y el desarrollo de los empleados de tu empresa. El lograr atraer y retener el talento es vital para cualquier emprendimiento. Es importante evaluar la satisfacción de los empleados. Como emprendedor, es indispensable que reconozcas la necesidad de crear lazos estables de comunicación con tus empleados y colaboradores. Además, el liderazgo y la capacidad de influir en los trabajadores es algo que no puedes descuidar, ya que de ahí viene la posibilidad de que estos cumplan con sus tareas y objetivos no solo de forma eficiente, sino con entusiasmo y voluntad. Crear y dirigir equipos de trabajo y evaluar el desempeño de estos debe ser una de tus principales preocupaciones. Recuerda que el emprendimiento es un proceso que se compone por retos y éxitos y que es casi imposible lograrlo sin la ayuda y colaboración de personas que crean en tu proyecto, tus objetivos y sobre todo en tu capacidad para liderar el equipo. Mantenerse al día en torno a las prácticas de recursos humanos de tu empresa es fundamental para asegurar el adecuado funcionamiento de esta. Con información de Crecenegocios y Emprendepyme.net. Escuchas Echando a Emprender se aprende, solo por Emprendedor al Aire. Continuamos. Tema tendencia. Hablemos de emprendimiento. Bueno, pues regresamos a tu programa Echando a Emprender se aprende, y como bien te lo dije al principio del programa, en esta ocasión vamos a tocar un tema bastante interesante relacionado al recurso humano. Justo cuando iniciamos con emprendedores, pues obviamente tú eres el dueño, eres el de producción, eres el de ventas, eres el de intendencia y hasta la secretaria eres al mismo tiempo. Entonces eres el todólogo de tu proyecto, y justo empiezas a echar mano de familiares, de amigos, en fin, para empezar a armar tu estructura. No muchas veces de la manera más afortunada, hay otros casos de éxito, pero bueno, la mayoría de los casos siempre invariablemente hemos recurrido al primo de un amigo, ¿no? A la comadre, etcétera, que está desempleada, en fin, para que nos eche la mano. Y eso no quiere decir que esté bien o mal, simplemente aquí en este programa y aprovechando la experiencia de nuestra invitada del día de hoy, te vamos a decir, bueno, cómo hacerlo de mejor manera justo cuando estás en esa posición. Ya llegará el momento de hablar de tu área de recursos humanos y bueno, ya ese es otro tenor. Pero desde esta perspectiva de ser emprendedor, ¿cuáles son los puntos que hay que empezar a visualizar para que lo hagas de mejor manera? Y es así que nos acompaña en esta ocasión mi colaboradora de Acierto Desarrollo de Negocios, Tarsila Cataneo. ¿Cómo estás, Tarsila? Hola, Mike. Muy bien, muy contenta. Muchas gracias. Pues Tarsila es colaboradora de Acierto, justo en esta parte de recursos humanos, y ella es la encargada de darles el módulo dentro de nuestro taller de incubación relacionado al tema de recursos humanos. Justamente en una plática de 4 o 5 horas que ella les da, pues les da algunos tips. Y pues queremos aprovechar tu presencia pues para que compartas esa experiencia con el auditorio. Sí, todo, ajá, sí. Ajá. Bueno, primera pregunta, y siempre iniciamos con todos los invitados, siempre les hago esta pregunta a Tarsila, que es, cuéntanos un poquito quién es Tarsila desde este punto de vista de
la especialista o la emprendedora detrás del especialista? Bien, muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí. Y bien, bueno, yo estudié en realidad Ciencias de la Comunicación hace unos pocos años, no tanto. Es millennial, de hecho. Ajá, por supuesto. Y en realidad, a lo largo de mi experiencia profesional, nunca ejercí como Ciencias de la Comunicación, me dediqué siempre a la parte de recursos humanos, a partir de circunstancias, ¿no? Y bueno, así han pasado, creo yo, como 18 años más o menos, que ya estoy en el área de recursos humanos. He tenido la oportunidad... Empezaste muy joven, entonces. Muy joven, una niña. He tenido la oportunidad de participar en el área de RH en buenas empresas. La verdad es que he tenido suerte. Y he estado muy contenta en el área. Y hoy por hoy, bueno, creo que es mi vocación, por supuesto. Hace más o menos un par de años tengo mi segundo intento como emprendedor. Con un par de proyectos, el tema del amaranto y la comercialización de productos de amaranto, y bueno, pues por supuesto también aprovechar mi experiencia en el área de recursos humanos y entonces también emprender como en toda esta parte de recursos humanos, en la parte, normalmente no, es más en el tema de reclutamiento y selección, en la parte de compensaciones, todo lo que hay al respecto de temas de nómina, pagos, etcétera, etcétera, y bueno, por supuesto de capacitación, en el sentido en el que pueda compartir experiencia o buscar herramientas, etcétera, etcétera, para todo esto. Hace un año también me certifiqué como coach, entonces también pues creo que se complementa perfectamente con el tema de RH y estoy encantada. Oye, Darcila, me llamó la atención y yo creo que toda la audiencia este tema de segundo intento de emprendimiento. Pues, ¿qué pasó? A ver, cuéntanos un poquito de los vaivenes que hubieron o esos factores que pueden haber que no resultaron. Creo que hace unos tal vez 4 o 5 años, también entre empleos, ¿no? Renuncié a un empleo o me corrieron, no lo sé. Y ahí elegí que ya no quería seguir como empleada, ¿no? Que tenía herramientas, que tenía la capacidad, que tenía experiencia para emprender. Pero la verdad es que emprender tiene mucho más su chiste, ¿no? En realidad vas desarrollando ciertas habilidades y creo que desarrollas competencia y desarrollas talento técnico, por supuesto, y también estas habilidades y demás cuestiones humanas que a la hora de emprender te sirven, pero el enfoque cambia. Entonces lo empecé a hacerlo, ¿no? Pero por supuesto creo que me pasó lo que es súper común en el tema de emprendimiento. Hubo un momento en el que ya el dinero no daba para estas cosas y entonces pues que está padrísimo emprender y que tengo miles de ideas y lo que sea, pero pues ¿cómo le hago para pagar el coche? ¿Cómo le hago para pagar la renta? Etcétera, etcétera, la comida del perro, etcétera, etcétera. Entonces pues regresé como a la empresa, sí, claro. A emplearme, a recibir mi quincena, estas cosas que son más cómodas, ¿no? Y después de 2 años renuncié a un empleo en el que estaba en Puebla y entonces decidí regresarme a México y ahí voy, sobreviviendo como en el tema de emprender, aprendiendo muchísimo y creo que en esta oportunidad que he tenido de estar colaborando contigo en el taller y demás cuestiones, con otros emprendedores y que estamos en la misma lucha y en el mismo aprendizaje y en el crecer, pues me ha servido muchísimo, porque yo les puedo aportar a partir de mi experiencia de recursos humanos y aprendo muchísimo de todos, de sus experiencias en diferentes áreas y de este ánimo emprendedor, ¿no? El de sigue, no importa lo que pase, sigue, no ya sé, el tiburón. No importa lo que pase, no importa toda la frustración con la que te vas a encontrar en el camino, económica, de tratar ahora con clientes, no con jefes, de tener que sentir que inventas el hilo negro y no es cierto, ya estaba inventado, etcétera, etcétera. Pero ha sido muy gratificante y me ha alimentado mucho y lo voy a lograr. Voy a ser un empresario consolidado. Muy bien, Darcila, y estamos seguros que así va a ser. Platícanos. Hablamos de tu experiencia en estas empresas, digo que se vale decir nombres, digo ya si nos quieren dar una lana. Estaría sensacional. Excelente, sí. ¿No? Pero tengo entendido que trabajaste en Quaker State, estuviste trabajando en Nippon, ¿no? Quaker State, aunque lo oigan como una marca ya muy sonada, pues es una empresa todavía, es mexicana, ¿era mexicana? No, la marca y tal es de Estados Unidos. Allá es donde se desarrolla toda la tecnología, etcétera, etcétera, pero cuando traen la marca a México, lo hace Octavio Flores, puedo contar la historia y todo. Lo hace Octavio Flores y constituye una empresa familiar, completamente familiar.
Y hoy por hoy, la parte accionaria y todos los dueños, etcétera, etcétera, son familia. Aunque es una empresa de muy buen tamaño, exacto. Claro. Pues sus decisiones más importantes y ese tipo de cuestiones sigue siendo familiar por completo. Y es al punto que quiero llegar es que, bueno, aparte de estar en Quaker State, estuviste en estos productos Nippon, de los cacahuates japoneses, y estuviste en tema de una empresa que administraba restaurantes, ¿no? Restaurantes de cierto nivel. También es familiar. ¿No? Exactamente. ¿Cuál es hoy día, bueno, en tu experiencia, cómo es que el emprendedor, primero siendo emprendedor y después ya siendo empresario, si hay algún cambio como tal, o definitivamente el tema de recurso humano es algo importante, o que nada más lo ha dejado mientras que, ¿no? En lo que sale la operación, veo algo quien se ocupe de mi recurso humano, pero si no, mientras lo hago yo. Creo que como comentabas al principio de la charla, empiezas como emprendedor y durante la plática te dar una recomendación diferente, pero yo también lo vivo así, ¿no? Mi ideal sería tener desde el principio un especialista para cada área. Claro. Y sería sensacional. No, pero pues eso no funciona, claro. Exacto. Eso no es nuestra realidad. En realidad nosotros empezamos a emprender y entonces tú eres el que contesta las llamadas, el que vende, el que recluta, selecciona y entrevista, contrata, paga. En realidad te vuelves el todólogo de la empresa, ¿no? El hombre orquesta, dice alguno de tus chicos emprendedores, por cierto. Exacto. Entonces, y creo que conforme va avanzando este tema y vas creciendo, es importante irte haciendo de especialistas en cada área, ya sea de manera interna o de manera externa, manera de consultoría, manera de apoyos, yo qué sé. Creo que mi recomendación, dado que no lo puedes evitar, ¿no? Eventualmente cuando comienzas lo haces todo, creo que mi mayor recomendación es capacítate. No lo vas a poder evitar. No vas a poder tener un área de ventas, un área administrativa, un área de RH, un contador, etcétera, etcétera. Entonces, capacítate lo más que puedas en cada una de esas áreas para que mientras te vas armando no tomes las peores decisiones, ¿no? Que creo que esto es parte de los talleres de acierto, por supuesto, ¿no? Que no es como, quiero poner un negocio y estoy listo y necesito lana. Necesitas capacitarte antes que lana. Porque entre desarrollar las habilidades para ser emprendedor y entre volverte, no especialista, pero sí medianamente conocedor del área de ventas, del área de recursos humanos, de saber de contabilidad, de impuestos, etcétera, etcétera, es súper importante y súper necesario. Conforme vaya creciendo la empresa y te vaya yendo bien, está maravilloso porque te vas deshaciendo de temas y te enfocas en hacer crecer el negocio, en hacer relaciones, en tener como el tema comercial, yo qué sé, ¿no? Pero creo que esa es mi recomendación. Capacítate y después ya vemos. Oye, Tarsila, creo que, mucho nos puedes aportar porque, bueno, creo que todos lo hemos padecido, ¿no? Justo tú nos acompañaste en uno de nuestros primeros programas cuando hablamos del tema de los millennials, ¿no? Y hoy día que es un rollo lidiar con el tema de los millennials y que, bueno, ya vienen los centennials también que ya están insertándose en el mundo laboral. Y con los empresarios de la vieja guardia, bueno, de la vieja guardia, ¿no? Los empresarios de la generación X y los baby boomers que seguimos estando ahí vigentes, siguen estando los baby boomers ahí vigentes todavía, ¿no? Asumiendo papeles estratégicos. Y esta interacción entre estos nuevos modelos de negocio con los modelos de negocio tradicionales, ¿no? Y cómo el recurso humano se ha tenido que adaptar ante estas circunstancias. Tenemos que cambiar. Mi premisa a ese respecto, que también es cierto, lo platicamos en nuestro primer programa, era como esta parte de a esta generación le toca adaptarse a la que viene, y la que sigue, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí. Pero en este caso nosotros como generación X, con los millennials. Habrá que aprender de los millennials, ¿no? Y es la parte mucho más fuerte. Entonces, para mí, recursos humanos es A, B, C, y así va. Hoy no es cierto. Hoy el millennial es A', B, C, D, Z, ¿no? Y yo requiero como aprender esta parte y aprender a tratar a esta generación. Si yo pretendo manejarme con mi viejo modelo, creo que difícilmente lograré el éxito, ¿no? Y tener como una empresa con chicos jóvenes, con millennials, que están súper empoderados, que vienen a crear, etcétera, etcétera, ¿no?
en este sentido va a tener que ver la administración de RH, las políticas de la empresa, en dónde y cómo te manejas, etcétera, etcétera, nos tenemos que actualizar. Ok, pues bueno, creo que vamos a tener bastante programa y bastante canita de dónde comernos este programa. Entonces, vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. Escuchas Echando a Emprender se aprende, solo por Emprendedor al Aire. Continuamos. Bien, regresamos después de este breve corte. Normalmente lo hacemos para tomar aire nada más y seguir adelante con el tema, que está bastante interesante. Y justo hablamos de tenemos que adaptar a las nuevas tendencias de pues la oferta laboral que hay, ¿no? Hoy día los millennials, los centennials, que híjole, cómo es re complicado batallar con ellos. Y también, si tú les preguntas a ellos, pues yo creo que han de decir lo mismo de nosotros, que debe ser rete difícil, complicado trabajar con la generación X, ¿no? En fin. Pero creo que es justo lo que tú dices, capacitarnos, y parte de tu experiencia es dotarle al emprendedor, al empresario, ¿no? Que lo está haciendo, cómo empezar, o qué es lo que tiene que hacer para esas primeras contrataciones. Exacto. Como también comentabas al inicio, echas mano de la comadre de mi mamá que está desempleada, que ayúdale un poco. El hijo de la comadre también, ¿no? Que, ¿sabes? Acaba de terminar la prepa o la universidad y no encuentra chamba, etcétera, etcétera. Y no forzosamente es el que más cumple con el perfil, con lo que requieres. Claro. Pero está cerca, no hay que pagarle mucho, estará aprendiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues si ya vamos a hacer como a echar mano de estas cosas, hagámoslo de la mejor manera, ¿no? Cubriéndonos como por las diferentes áreas que puede suceder. Y creo que una de estas pues tiene que ver con la entrevista, ¿no? Okay. Nosotros no es que nos vayamos a ir, bueno, inclusive creo que como empresario ya armado, llegas a gerencias o llegas a subdirecciones y en realidad de finanzas, ¿no? Y te fuiste armando con gran experiencia y con éxito, etcétera, etcétera. Llegaste a subdirector de finanzas, pero no es que nunca hayas tomado una capacitación formal para seleccionar a tu equipo, o para entrevistar, o para, como saben, lo has ido haciendo en el camino, claro, conforme a la experiencia, y un día que eras coordinador te dijeron, oye, te toca entrevistar a estos 3, que va a ser tu asistente. ¿Ah? ¿Ok? ¿Y qué le pregunto? Y ya, ¿no? Empiezas a replicar. Normalmente como aprendemos esta parte es replicar. ¿Y te acuerdas de la entrevista que alguna vez tú fuiste cuando estabas pidiendo un empleo, ¿no? Y la que se pregunta y te preguntaban, ¿cómo te ves en tus 5 años? ¿Cómo te ves en 5 años? Háblame de tus 5 fortalezas y tus 5 debilidades. Y lo repites. En realidad no sabes qué vas a hacer con la respuesta, o si la respuesta es buena o mala. Te vas un poco por el feeling, porque ya has estado relacionándote con gente, ya sabes dar instrucciones, ya más o menos ubicas estas cosas, pero lo tienes por feeling, ¿no? Y no por una práctica, porque como coordinador de finanzas, hoy subdirector de, yo qué sé, del área, pues no es que tu core business sea entrevistar y que entrevistes 4 veces al día, 2 veces al mes, ni siquiera. En realidad lo haces eventualmente, claro, cuando tienes alguna vacante, cuando hay alguna posición hay que cubrir, y entonces lo harás 3 veces al año, y eso porque va creciendo rapidísimo tu empresa, tu área. Claro. Entonces, un poco creo que vale la pena. Y creemos, además, que esta parte de entrevistar es como de sentido común, ¿no? Pues le pregunto lo que a mí me preguntaron. ¿Cuántos años llevas en? ¿Cómo sabes que sabes? Como algunas cuestiones. Pero pues tampoco es que tengamos la formación para poder desarrollar. Justo para poder saber cómo usar esa información que te va a dar. Y también qué preguntas hacer para obtener la respuesta que requiere subir para conocer a tu candidato. Y en una de esas acabas haciendo la selección a partir de una química que hubo, ¿no? A partir de que tal vez el candidato tuvo como más colmillo, más feeling para leerte y contestarte lo que esperabas. En una de esas te cayó bien, tuvieron algo en común, entonces hubo empatía, te cayó bien, pero no es que la entrevista o las preguntas te hayan dado la información para elegir de manera clara que ese es el candidato que cubría las expectativas que tienes para el puesto. Entonces, en ese sentido, nos has preparado 7 tips o 7 consejos para que tú desde ese asiento del todólogo, ¿no? Puedas tener, cuando menos,
idea de cómo dirigir una entrevista y qué entrevistar y cómo entrevistar a un candidato para, no importa que sea la comadre, el primo del amigo o el hermanito de, ¿no? Creo que es un poco, esto nos puede servir como empresario y como emprendedor. Como empresario en el sentido de que tendrás que entrevistar para elegir a tu equipo ya cuando esté consolidado. Y como emprendedor, aunque no tengas un proceso de reclutamiento maravilloso, si no sea la comadre, el amigo, el primo, la amiga de mi prima que está desempleada pero que es compañera de su hijo, ya sabes, eso nos sigue funcionando y entonces pues entrevístalo. Y es una buena entrevista, que no se vuelva una plática de, sí, pues me cayó bien, que se quede, ¿no? Sino que nos ayude, la entrevista te ayude a explorar verdaderamente qué puedes aprovechar de ese alguien que estás uniendo a tu equipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, el primer punto que tú nos propones aquí es, ok, ya me llega el currículum de la personita que va a llegar, ¿no? Sea recomendado, sea porque pusiste alguna publicación en Facebook, lo que sea, y te llega el currículum. ¿Qué hacemos con ese currículum? Léelo, por favor, léanlo, por favor. Hay veces que es esta misma situación. Llega algún recomendado y en ese momento llega con el currículum. Y entonces tú no tienes oportunidad de revisar que el documento traiga alguna información. Hay currículums terriblemente mal hechos. A lo mejor hay unos buenos, no lo sé. Pero te llega un currículum. Entonces, date la oportunidad de revisar lo que encuentres en ese currículum que te pueda servir para la entrevista. Porque si la intención es que estás leyendo mientras estás hablando, no tienes la atención en ninguna de las dos partes. Medio te escucho porque voy leyendo para saber qué es lo que sigue para preguntarte. O medio leo porque te estoy escuchando para poder tener hilo en la conversación, en la entrevista. Entonces, me parece súper importante que antes de hacer una entrevista leas el CV. Te enteres de quién viene, quién es, ¿no? Que si es el recomendado, no importa, mándame el CV antes, alguna cuestión así. Y listo, con eso me pongo a leerlo, ¿no? A señalar, a subrayar como algunos datos que me parezcan importantes, alguna cuestión que pudiera ser relevante en lo que busco, y a partir de eso va a ser una entrevista mucho más fluida, no en la que estás como a dos fuegos, ¿no? Como pregunto, leo. Imagino que inclusive a la hora de leer un currículum, hasta tú te puedes empezar a tomar decisiones desde ahí. Claro. No decir, no, o sea, es que igual no me llena a lo que yo estoy esperando, ¿no? Igual y el mismo, justo en estos currículums mal hechos, ¿no? Que bueno, también de ahí Tarsila, para todo lo que es el sector laboral, ¿no? Y que para insertarse en nuevos emprendimientos y empresas, pues también Tarsila apoya y asesora en ese sentido a desarrollar esas competencias a los candidatos, ¿no? Para hacer buenos currículums. Justo siempre hay un mal currículum. No lo quise decir como comercial, pero sí, no, hay que armar un currículum que sea entendible. Pero a lo mejor el candidato es bueno, el currículum es terrible, ¿no? Pero el candidato es bueno. Si te das la oportunidad de leer el CV, a lo mejor no para descartar, pero al menos sí para preparar, ¿qué le vas a preguntar? Claro. ¿No? Darte como, empezar a plantear el camino de lo que va a ser una buena entrevista. Ok. Una pregunta que seguramente nos hacen en redes sociales es, ¿a qué currículum se hacerle caso? O sea, ¿qué mínimo debe, o sea, yo como empresario debo exigir que el currículum debe de contener? O sea, ¿qué partes tiene que...? Yo recomiendo, bueno, por supuesto la parte de los datos generales. Algo que yo recomiendo mucho en el tema de cuando tú vas a hacer tu CV, eso es parte de lo que mucho digo. El título más grande dice Ana María Ortiz, ¿no? Y Ana María Ortiz no me dice nada. Por cierto, un saludo a Ana María Ortiz. Sí, sino sí, la... ya ven currículums así. Sí, por supuesto.
la abejita feliz, no es importante. Tu formación más reciente y tu experiencia laboral de lo más reciente a lo más antiguo. Okay. ¿No? En qué estuviste en el 74 no es tan importante como en qué estuviste el año pasado. Okay. ¿No? Aunque el más exitoso haya sido el del 74 o el del 95. ¿No? Creo que eso es como lo básico y lo que habrá que buscar. Si vienen competencias, habilidades, yo qué sé, objetivos, logros de cada empleado, está maravilloso, pero en realidad creo que con esto tú puedes sacar información importante. Perfecto. Tu reclutador, tu empresario que estás tratando de buscar un talento para tu empresa como tal. A ver, ok, ya decidiste, lo vas a llamar, ya lo citaste, llega a tu oficina, a tu sala de espera ahí con tu asistente o... En el mejor de los casos, ¿sí? O si no, ahí aguántame tantito. Nos vemos en un café. Hazlo sentir bienvenido. Exacto. Esa es mi segunda recomendación. La entrevista o el nivel de exigencia no tiene que ver con tu falta de empatía o con tu rigidez o con este tipo de cuestiones. Me parece que hazlo sentir que lo esperabas, que está padre, que esto puede ser una charla cómoda y en donde se puede sentir con confianza. Eso te conviene a ti, ¿no? Empresario o entrevistador, porque vas a obtener mucho más honestidad del que está enfrente si se siente cómodo. Pero si todo es nervio, rigidez, etcétera, seguramente ni va a poder abrir sus respuestas, ni va a ser cómodo, y en una de esas ni es honesto, ¿no? Va a ser como muy limitado y muy como en ese sentido porque no está cómodo. Entonces creo que alguna manera de poder hacer sentir cómodo al entrevistado es empezando a platicar con cosas que podían ser triviales. Yo, en lo personal, detesto un poco el tema del clima, pero es un súper recurso. Hoy está súper caliente, ¿no? Uy, sí. Y si está lloviendo, ¡ay, qué lluvia! Y si hace frío también, y si no, ¿no? Oye, la lluvia, el socavón, y no sé qué, ¿no? Exacto, eso siempre da tema, ¿no? Entonces, creo que puedes hacer ese tipo de charlas o preguntar, ¿ya comiste? ¿No? ¿De dónde vienes? ¿Qué tal ha ido tu día? ¿Qué hiciste? ¿Alguna cuestión que nos dé pie a platicar? Ahí no es donde está lo medular de la entrevista, ni muchísimo menos, pero creo que te va a abrir la puerta para poder encontrar información importante. Saluda, preséntate, ¿no? Que tú seas el dueño del circo no implica que esta cortesía se deba de olvidar, ¿no? Preséntate un poco, háblale de ti, súper breve, ¿no? En el sentido de, sí, yo he tenido un día súper agitado, pero qué gusto llegar a verte por fin. Oye, ya platicamos, me platicó tu mamá, ¿verdad? Que andas desempleado, que acabas de acabar la universidad, ¿en qué te has interesado? No sé, algún tipo de charla. Mi recomendación sigue siendo que sea más profunda que el clima, pero en el que el candidato se sienta esperado y te sienta interesado. Y esto es una premisa súper básica, creo que trata como te gustaría que te tratara. Entonces, si tú vas a ser entrevistado, olvídate de todo el tema y céntrate en el candidato y hazlo sentir bienvenido. Y ahí, de ese punto que nos recomiendas el siguiente, que es, haz de esta entrevista un diálogo. Porque también, en mi experiencia, ya hice mi currículum, ¿no? Entonces ya revisé el currículum, perfecto, ya sé en dónde estudió, de qué a qué año trabajó, qué hizo, es un buen currículum que tiene buena información. Entonces, ahora me dedico a hacer una entrevista cual soldado, creo yo. Entonces, estuviste del 2011 al 2012 en acierto. Y el candidato le deja la opción de decir, sí. Ok, sí. Y allí estuviste como coordinador de proyectos. Sí. Y allí estuviste haciendo todos los temas de proyectos para emprendedores. Sí, un poco. Sí, pues sí. Entonces, al candidato le das muy pocas oportunidades de charlar. Esto en este caso. Hay otras entrevistas en las que puede ser que no sean sí o no, pero te vuelvas como a entrevistar en el sentido de... cuéntame tu experiencia, y es súper breve este ejercicio, Mike. Cuéntame tu experiencia como director general. Bueno, yo me puedo... No, una cosa breve. No, bueno, pues empecé a ser director general de la empresa hace 8 años. Y entonces eres casado. Sí. Muy bien. ¿Y en qué te interesaría seguir trabajando?
Bueno, seguir desarrollando mis capacidades, mis potencialidades. Las 3 preguntas, muchas gracias, disculpa. Las 3 preguntas no tienen como hilo entre ellas. Las 3 preguntas no tienen hilo, pero eso es porque no vas siguiendo una charla, sino tú hiciste una estructura de tus preguntas y entonces vas como saltando de temas o preguntando sin que pueda hilar, ¿no? Una conversación y que tenga sentido. Creo que en este caso difícilmente encontrarás la mejor versión del candidato o lo medular en la experiencia del candidato. Y ahí justo, ahorita recordando un poco, en una consultoría con una pyme, salió justo cuando estábamos viendo todos sus formatos y de reclutamiento y todo este rollo que llevaba, justo lo que tú decías, una de las 4 preguntas, o de las primeras preguntas era, ¿ya has tenido relaciones con animales? Clásico, ¿por qué? Porque esa es la clásica pregunta del test, de ¿no? los psicométricos. Ajá, exactamente, ¿no? Sí. Y ahí vas y la pones. Ya sé, así es. Oye, Tatsila, vamos a un pequeño corte y pues regresamos con los siguientes puntos. Muchas gracias. Somos un colectivo de talentos formado por empresarios dueños de negocios de diferentes giros, quienes empezamos emprendiendo y desarrollando nuestras ideas, enfrentándonos a éxitos y a fracasos. Esto nos ha dado la experiencia y el olfato de identificar oportunidades, buenas ideas y hasta aquellas que puedan sonar ilógicas. Nuestra misión ha sido servir y transmitir estas vivencias a nuevos proyectos de jóvenes y no tan jóvenes con el entusiasmo de emprender y lograr tener una empresa rentable, sustentable y que trabaje por sí sola. Para lograr esto contamos con el modelo de incubación, que combina las fases iniciales de la puesta en marcha de un negocio y agrega un proceso de coaching personalizado que nos ayuda a romper creencias limitadoras que nos inculcan desde la infancia. Como resultado, hemos generado emprendedores líderes con inteligencia emocional, habilidades de negociación y el adecuado manejo de conflictos. También nos enfocamos desde el día 1 del proceso en la generación de ingresos, fomentando el valor de la inversión aplicada al proyecto. Al finalizar, contamos con proyectos autosustentables con un capital semilla generado por el propio emprendedor. Es así como Acierto fomenta el emprendimiento, desde la base, defendiendo el sueño e idea del emprendedor, impulsando su espíritu real de liderazgo, y valoramos el esfuerzo de obtener los recursos financieros propios para iniciar el proyecto. Con ello, garantizamos hacia el futuro el uso eficiente y productivo de los recursos adicionales que pueden llegar a obtener. Ahora que ya conoces lo que hacemos en Acierto, ¿y tú qué esperas para poner en acierto tus ideas? Escuchas Echando a Emprender se aprende, solo por Emprendedor al Aire. Continuamos. Bien, pues regresamos aquí a Echando a Emprender se aprende, hoy con un tema bastante importante para el tema del emprendimiento, justo cuando estamos reclutando a nuestros primeros talentos y que pues obviamente les vamos a conferir toda la confianza para que lleven nuestro proyecto desde esa idea que tuviste hasta empezarlo a llevar a un primer nivel de realmente hacerle una empresa. Y hablamos de que luego contratamos a la comadre, al primo de un amigo, al hermanito, en fin, y no necesariamente son las mejores personas para tal vez el puesto, pero aún así tienes que tener una cierta metodología para entrevistarlos y es parte de los temas que estamos viendo el día de hoy contigo, Priscila. Nos quedamos abriendo a boca para el cuarto punto, en el cual en esta entrevista de trabajo, ¿no? Tú como empresario, como dueño ahora sí del barco, viene el candidato y tratas de buscar, dice aquí, busca incidentes críticos en su conversación. Así es. Un poco en el punto anterior, la recomendación es hacer de esto una charla. Dile al entrevistado, oye, yo sé que esta información viene en el CV, pero platícame de qué año a qué año estuviste en tal empresa y qué hacías ahí, cómo era tu día. Bla, 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 bla. Aquí está, pero está lindo escucharlo cómo te lo cuenta, como en qué es, en lo que hace más énfasis. Donde le mete emoción.
dónde le mete emoción, del que no habla, a pesar de que está aquí, de aquí no lo dice, se lo olvidó o no están, no lo sé. Y creo que en esta charla, si va siendo como una charla, le das oportunidad al entrevistado de que te cuente qué le gustaba hacer, qué no le gustaba hacer, cómo era su día, etcétera, etcétera. A ti te dará oportunidad de engancharte de ciertas cosas que tú traes en mente y que te pueden ayudar a detectar el talento, la experiencia, ¿no? O que definitivamente no está. En esta parte de buscar incidentes críticos en la conversación, tendrá que ver con, yo todos los días, yo sé, ¿sabes qué sucede mucho cuando están vendiendo? Yo hacía todo. Yo era la que ponía el café, la que contestaba las llamadas, atendía a los clientes, hacía la caja, corte, contabilidad, impuestos, pagos, ¿no? Todo lo hacía yo. Y en esta parte pues encontrarte entonces para decir, ¿y cómo le hacías para administrar tu tiempo? En una de esas tiene un enorme talento para administrar tiempo. Y por ahí te vas. Exacto, si a ti te funciona eso y es de lo que necesitas, porque aparte como es súper común, que en emprendedor te come el día, ¿no? Como estás haciendo tantas cosas, el día, ¿en qué momento? Ya se me olvidaron 17 y son las 11 de la noche. Entonces, bueno, a lo mejor me pasa a mí y soy yo la que tiene un tema de tiempo. Entonces, bien, sí, ¿no? Me puede ayudar muchísimo porque se sabe organizar muy bien. Tienes habilidades, tienes esa competencia. Exacto, ¿no? Y lo vas a encontrar durante la charla, como las cosas que te den el punto fino de decir, claro, eso es lo que buscaba. Si la conversación si son preguntas cerradas, si te estás yendo muy por la pregunta cuadrada como a un cuestionario o a como lo planteaste, lejos de ir como en la charla, pues nunca lo vas a descubrir. No le das la oportunidad al candidato de que te hable verdaderamente de quién es profesionalmente, ¿no? Laboralmente, y de que tú puedas profundizar en algo de la experiencia que te plantea. Imagino que justo ahí, en esta charla, ya cuando estás tratando de identificar ciertas cosillas, te tienes que fijar muy bien en la comunicación no verbal. Exacto. Ese es el punto 5. La comunicación no verbal, creo que todos la entendemos de manera muy primitiva, ¿no? En realidad no tendrás que estudiar el comportamiento no verbal para saber, lo detectas, ¿no? Si alguien está nervioso, inclusive si está mintiendo. Las mujeres somos buenísimas, por cierto. Bien, ¿no? Pero para saberlo, creo que si ya leíste tu currículum, ¿no? Ya conoces de qué estás hablando. En verdad ya te interesaste en el candidato, estás concentrado en la charla. El candidato está hablando de manera natural de su experiencia como una plática cómoda. A ti te dará oportunidad de verdaderamente sentir al candidato, ¿no? En el mejor de los sentidos. Para que te des cuenta de si está muy nervioso, si hay cosas de las que tú puedas preguntar en las que se traba, o en las que habla de más, porque esto también sucede mucho, que ¿por qué dejaste ese trabajo? ¿Y por qué se terminó tu experiencia, ¿no? O tu tiempo con, yo qué sé, bla, bla, bla. Y entonces el candidato va a decir, y sin que lo hagas de manera consciente te das cuenta. En el sentido de... Si lo evades, si no lo evades, si le imprime emoción, si ya suelta la lagrimita Remy. O empezamos como a redondar. Bueno, lo que pasa es que, o sea, sí renuncié. ¿Sabes? Esta misma cuestión te va dando como la pauta de decir, ajá, pero, ¿sabes? Para eso necesitas tu atención en el candidato. Ver a sus manos, ¿no? A mí hay muchísimos tips, libros, las revistas son buenísimas por este asunto de si se agarra la oreja está mintiendo, pero si se toca la nariz es una verdad a medias, pero en realidad si levanta la ceja es que se acaba de acordar. Todos somos diferentes, todos tenemos comunicación verbal, pero en realidad todos somos diferentes, ¿no? Hay quien cuando miente se agarra la oreja, hay quien la nariz, hay quien, yo qué sé, me parece que hay parámetros, pero no es que sea forzoso, te agarraste el cachete, exacto. Siéntelo, ¿no? Ve viendo cómo va el candidato y date la oportunidad de ver si se toma las manos, si se rasca, si se distrae, si voltea como a encontrar la idea. ¿Cuánto tiempo estuviste ¿no? O, ¿conoces Nomipac? Y entonces como Nomipac, como buscando la respuesta en el más allá. Este tipo de cuestiones te van dando también idea de quién es y de qué trae verdaderamente. Perfecto, muy bien, Tarsila, pues vamos a un último corte y pues para darle pausa a esta conversación,
y regresamos. Escuchas Echando a Emprender se aprende, solo por Emprendedor al Aire. Continuamos. Bien, pues regresamos aquí a Echando a Emprender se aprende con Tarsila Cataneo, especialista en recursos humanos, y hablando de justo el tema de reclutar cuando eres emprendedor, empiezas a entrevistar, empiezas a ser el dueño del barco, ¿no? Y en qué puntos te tienes que enfocar. Exacto. Nos hemos quedado justo entrando al punto 6. No hagas preguntas que no sabes qué hacer después con la respuesta. Bien. Empiezas la entrevista, todo lo has llevado maravillosamente bien, pero entras en este cliché de caer en ciertas preguntas que a ti te hicieron o que consideras importantes, no sabes por qué, pero porque todas las veces que has entrevistado las has oído, porque has oído la de recursos humanos que los hace, o las ves anotadas en el currículum, y entonces tú dices, dime tus 3 debilidades más importantes. Soy súper desordenado, impuntual y yo qué sé. Desorganizado. Desorganizado. Ajá. Y entonces tú dices, ¿no? O sea, en realidad esto ni siquiera tiene una evidencia. Ojalá te dijeran estas, que son muy puntuales, pero normalmente como candidato, como tú vas a venderte, yo voy a decirte, fíjate que una de mis grandes debilidades es que soy perfeccionista. Ajá. Entonces, ¿no? Perfeccionista porque es una debilidad. No, porque yo no dejo nada si no queda como a mí me gusta. Entonces hay veces que no me puedo tardar muchísimo o puedo caer en mala comunicación con el equipo porque hasta que no queda como yo digo, no me gusta. No manejo de estrés y... No, pero eso trae como un fondo, ¿no? Y si lo ve como defecto, eso es como mucho más complejo, porque a lo mejor en este perfeccionismo nunca acaban las cosas. A lo mejor en este perfeccionismo tiene un liderazgo que deja mucho que desear porque no sabe comunicarle a su gente lo que espera y no sabe dar el feedback. Hay como otras cosas. Entonces, me parece que lejos de preguntar, te quedan estas preguntas cliché, como de el tema de tus debilidades o tus fortalezas. O sea, supongamos que te dice soy súper organizado, súper puntual y extremadamente capaz. Y también te quedas igual, es como de, porque al final del día no tienes ninguna evidencia de lo que está diciendo. Tu evidencia deberá de estar en la entrevista, en la charla de sus experiencias de manera concreta. Creo que son preguntas como inútiles, que repites, pero que en realidad no sabes qué hacer con la respuesta. Que ¿cómo te ves en 5 años? Pues con 2 hijos. Pues felicidades. No, eso, ¿de qué diantres te sirve en un tema laboral? ¿No? Como este tipo de cuestiones, tu estado civil. ¿Cuál es tu recomendación? O sea, como qué preguntas sí hacer, o sea, hacia dónde ir dirigiendo ese interés de rascarle un poquito más al empleo. Creo que esto está creo que es en el punto 4, me parece, no lo sé, que es en donde te puedes fijar en incidentes críticos en la charla, ¿no? Si en esta parte es preguntar, ¿y por qué se acabó el empleo? Pues porque en realidad me sentí frustrado y quise cambiar. Oye, ¿qué fue lo que te frustró? No, pues que el equipo no hacía lo que yo le pedía. Y que si tú pudieras regresar al tiempo y volver a esa entrevista, ¿qué es lo que harías diferente? No sé si haya la posibilidad de que te dé como una lista tal vez de las 25 pésimas preguntas y las 25 preguntas que pueden ser más productivas y poderlas postear. Y creo que podrían ser, ¿no? como una guía para hacer, por supuesto, acoplada a la entrevista. Claro. No que se nos vuelva un machote y caigamos en esta serie de preguntas, exacto, ¿no? Muy bien, y uno de tus últimos puntos es no supongas, pregunta. Fíjate que no me quedo con este candidato porque me pareció que no va a durar. ¿Cómo lo supiste? No, porque dijo que quería cambiarse de casa
Y entonces no creo que vaya a durar, porque como anda viéndolo de su casa, no va a poner interés. Yo creo que, fíjate que no elegí este candidato porque la vi que ya se quiere como casar. ¿En qué lo notaste? Mi anillo trae, ¿no? No, porque me habló de su novio como varias veces. Ese tipo de cosas son suponer. Me parece que el argumento puede ser válido. No me gustó el candidato, ¿no? Y que puede ser mucho más profundo que un tema de suposición de no, porque ella se va a casar. No, porque no va a durar, porque es millennial. Claro. Ya ves los millennials como son ahora, ¿no? Entonces no. Pregúntalo. Si hay algo que te queda ahí como no claro, pregúntalo. Oye, cuando te cases vas a dejar de trabajar. Oye, ¿por dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Yo qué sé, si encuentras como estos puntos rojos que te hacen suponer que no es el candidato o te hacen suponer que sí, más vale que los aclares, que no los supongas, porque puedes tomar una decisión súper incorrecta a partir de tus deducciones. Y súper interesante desde la parte esta pues no dar por hecho las cosas, ¿no? Te puedes estar perdiendo un muy buen candidato, justo pues por algún tema que no te convenció en ese momento y ¡pum! Se te va. Te vas a encontrar con muchos mitos, me parece que este asunto a mí me gustan, y te prometo lo existe, a mí me encantan las mujeres con hijos, porque son mucho más comprometidas, porque como tienen esta obligación, están súper cumplidas y nunca faltan, etcétera. Que hay quien te dice completamente lo contrario. No, yo no quiero con hijos porque faltan mucho, porque es el festival, porque se enferman, porque... Exacto. Ni una ni otra es buena. En realidad pregunta, oye, y en tu trabajo anterior, ¿no? ¿Cuántas veces faltaste? ¿Quién cuida a tu hijo? Yo qué sé, como claro. Este tipo, que te den elementos más fuertes que únicamente el tema de suponer que por qué va a haber alguna situación como determinada. Excelente. Oye, Tarsila, ¿tienes un último consejo? Sí, esta es como buena postdata. Y es que creo que tomémonos el tiempo al terminar la entrevista de agradecer por el tiempo del candidato, de explicarle al candidato que sigue. Oye, muchas gracias, yo no soy quien toma la decisión, o yo soy quien toma la decisión y tengo que ver a otros 3 candidatos. Oye, dame oportunidad de meditar esto que platicamos y te hablo, no te hablo. Si no te hablo es que no. Si te hablo para avisarte que no, esto nos va a tardar 15 días, un mes, te hablo en 6 meses. Dale como algún tema que tiene que ver, dale como algún avance más bien. Esto tiene que ver con el punto creo que 1, ¿no? El trata como te gustaría que te tratara. El candidato se va y ya no sabe si le fue bien, si le fue mal, si sí o si no. Si toma otra entrevista, si no la toma. Creo que el asunto de que tú le expliques qué sigue y lo cumplas, habla bien de ti como empresario y como persona. Ok, muy bien, Tarsila. Pues digo, súper interesante el programa del día de hoy relacionado a este tema de esas primeras contrataciones cuando justo somos emprendedores. Y nos vamos a seguir aquí otras 2 horas más platicando de tantos anécdotas que tenemos. Y bueno, ella obviamente como especialista y colaboradora de Acierto lo ve constantemente en las empresas que atendemos, ¿no? Híjole, cada historia que te dices, ¿en serio? No es posible, ¿no? Pero bueno, yo te quiero agradecer, Tarsila, este tiempo que nos dedicaste y que aportaste a nuestra audiencia. Y dinos, pues, ¿dónde te podemos encontrar? Muchas gracias por la oportunidad, por estar aquí, encantada. Digo, si hay por ejemplo, algún candidato que está despistado para entrar con algún emprendedor y quiere checar que le ayudes a hacer su currículum, pues mira, por supuesto, a través de Acierto me encuentran todo el tiempo. Ahí estamos muy en contacto de manera frecuente. Y bueno, por supuesto también en mis redes sociales, que fíjate que no me las sé, pero tengo entendido que aparecerán, ¿no? Pero está mi Facebook, está Twitter, está WhatsApp, etcétera, etcétera. Y entonces estoy a la orden para todas estas cuestiones, tanto para quien pueda hacer su currículum, para todo el tema de ampliar en esta conversación con muchísimo gusto y asesorar en todo lo que requieran. Y por supuesto para todos los emprendedores, si tienen alguna entrevista, si tienen candidatos, si tienen alguna vacante, pues encantada de estar en poder colaborar y aportar la experiencia. Me gusta mucho este tema. Muy bien, Tarsila, pues te agradecemos mucho tu presencia. Gracias a ti. Y seguramente esta información ha sido de mucho valor para ti. Pues bien, te invito a que nos veamos en una próxima cita de Echando Emprender se Aprende. Ya lo recuerdas, nuestras redes sociales, Acierto Desarrollo, tanto en Facebook como en YouTube, Acierto_SC en Instagram y en Twitter. Y nuestros teléfonos en cabina 55 65 53 88 08 y WhatsApp
11 42 08 10. También por correo electrónico estamos en info@aciertodesarrollo.com.mx. Esto ha sido Echando a Emprender se aprende. Le agradezco mucho a la producción de emprendedoralaire.com. Andrea Rodríguez en la producción. Muy buenas noches, nos vemos en la siguiente. Esto fue Echando a Emprender se aprende. Ideas y emprendimiento para tu vida diaria. Sintonízanos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por emprendedoralaire.com y rompe inercias. Echando a Emprender se aprende es un proyecto a cargo de Acierto, empresa dedicada al desarrollo de negocios. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Acierto Desarrollo, Twitter, @acierto_sc, Instagram, @acierto_sc y YouTube, Acierto Desarrollo. O contáctanos al teléfono 5565 53 88 08. En Acierto, emprendemos y consolidamos tu sueño. Acércate a nosotros.